Bueno, mis queridos amigos de YouTube, mis queridos amigos, hoy quiero presentarles a un gran actor de doblaje de Venezuela eh, todos lo conocen por la voz de Calamardo, El Acertijo, Dos Caras y Kel, de Kenal y Kel. Y un gran actor de doblaje, Renzo Jiménez. Bienvenido, Renzo. Placer, un gusto estar en tu canal. Muchas gracias a Bueno, José Renzo, Camilo y a todos sus seguidores por estar allí y sencillamente gracias. comencemos con la entrevista. Gracias. Renzo, cuéntame primero que todo cómo empezaste en el doblaje y cuál fue tu primer proyecto y tu primer personaje en el doblaje. Mi primer personaje fue un personaje de una novela brasileña que lo único que decía al final de la novela es hola, y una mujer caía desmayada en sus brazos. Lo primero que yo dije en doblaje, Uh-huh. en estudios, etcétera, fue un hola. Esa fue mi primera grabación en doblaje. La mayoría de los muchachos que se inician en el doblaje empiezan con personajes pequeños, con pequeños figurantes y sencillamente yo no iba a ser la excepción. Así que comencé con una pequeña frase que decía hola en Roque Santeiro, novela brasileña de muy vieja data, hace más de 30 años que se hizo. Renzo, ¿cómo fue interpretar? Ahora pues hablemos de los personajes más emblemáticos, de tus personajes más emblemáticos que conocen la gente, que es Calamardo, el Acertijo y Dos Caras. Empecemos con Calamardo. ¿Cómo fue esa experiencia de interpretar un personaje, un gruñón, un personaje que la gente lo catafixia como, digamos, bueno, no es un antihéroe, es como una especie de gruñón, como si fuera el gruñón de Pitufo o gruñón de los enanitos de Blancanieves? ¿Cómo fue esa experiencia siendo un personaje del mar, y obviamente pues Venezuela, tu país es muy costeño, muy costero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia en representar a Calamardo Tentáculos, un personaje muy querido por todo el mundo, y ahora que ahora es más internacional ya en toda Latinoamérica? ¿Cómo fue esa experiencia en Calamardo y cómo hiciste para en lo nasal de Bueno, Calamardo? básicamente, mira, cuando somos actores de doblaje, por regla general, utilizamos dos maneras de acercarnos al personaje. Uh -huh. Una es el acercamiento a la voz que originalmente tiene en inglés, y hay directores que piden que eso sea lo más parecido posible. Es decir, el director lo que te está pidiendo es una copia, no que tú seas actor, sino que imites una voz. Un actor no es un imitador. Un actor tiene la capacidad de imitar si lo desea, pero un actor es un creador. Yo básicamente, siendo actor de teatro, de cine, decidí ponerle una voz más nasal, una voz que es un poco diferente de la que Roger Bumpas, Uh -huh. mi compañero de doblaje, que originalmente tiene la voz exactamente al mismo tiempo que la tengo yo. Él dice cosas como, this is a very special day today. Ok, Ajá. yo le digo, este es un día muy especial. La voz va más a la nariz, es una voz más rasgada, y la risa se la puso desde el principio fundamentalmente distinta. ¿Eso qué quiere decir? Uh -huh. Que en lugar de decir ja, 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 es ja, 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 ja. ¿Ok? Porque era un poco más chiclosa, me parecía más pegajosa, Uh y -huh. sencillamente esa fue la voz que gustó. Ahí ya viste una muestra de la voz Uh -huh. del personaje, cómo se hace, se baja la garganta, se pone más nasal, y procuras que por el resonador de tus caras, de las oquedades que hay en todo rostro humano,
la voz quede más o menos en el medio, pero rasgada y nasal. Bueno, una de las voces más imitadas por ahí hay, no sé, por lo menos más de 100 personas que han hecho algunos aciertos con respecto a la voz. Esa fue la voz que fue aceptada por Nickelodeon y Estábamos en Calamardo. ¿Cómo Calamardo tiene como un pariente o un familiar que se llama Calamarino y habla un poquito como, digamos, parecido a Calamardo? ¿Cómo haces para no confundir entre Calamarino y Calamardo? mira, yo he tenido que interpretar a todos los personajes similares a Calamardo, al Calamardosaurio, a la mamá Calamardo, a Calamarina y a... en líneas generales, prácticamente en un episodio tuve que interpretar a todos los personajes del mundo de Calamardo, ¿no? Ujú. Calamardolandia creo que se llamaba. Es decir, Sí. tú con tu juego de voces, Ajá. poniendo la voz un poco más grave, un poco más aguda, un poco más fina, Ujú. manteniendo la rasgadura y la veladura de la voz, puedes lograr dar registros distintos. Eso es lo que un profesional debería poder resolver hacer cuando tiene escuela. Por eso me he dedicado en los últimos 22 años a dar las clases para enseñar a la gente de Ujú. cualquier naturaleza y de cualquier edad a hacer doblajes. Perfecto. Ahora pasemos a los villanos que son el Acertijo y Dos Caras. Empecemos con Harvey Dent, Dos Caras. ¿Cómo fue interpretar a un gran villano de Batman eh, y sabiendo que era un detective, el fiscal de distrito y después convertir en villano? ¿Cómo fue esa experiencia en interpretar a uno de al primer villano, a un villano de Batman que nunca se vio, sino en los cómics, sino, o sea, porque en la serie de los años 60 que la fue doblada en México, no existía Dos Caras? Entonces, ¿cómo fue ese personaje? Porque fue el primer personaje, uno de los personajes que nunca se conoció en la televisión, que solamente se conoció en Batman, en la serie. ¿Cómo fue ese personaje de Dos Caras y cómo fue darle la voz a uno de los villanos que la gente nunca vio en televisión y apareció por primera vez en Batman, la serie? Mira, básicamente, un actor Ujú. de doblaje tiene que aprender a interpretar el personaje que le toque. Ujú. El personaje de Dos Caras aparece por primera vez en Batman, la serie animada. Ujú. Y en Batman, la serie animada, le tocó interpretarlo a un extraordinario actor, lamentablemente fallecido el año pasado, venezolano. Y lo ha interpretado por lo menos dos o tres personas más a lo largo de las distintas series de Batman. Ujú. Yo tomo al personaje, ¿verdad? Por orden de mi director, en paz descanse, Ujú. Guillermo Martínez, para hacerlo, ¿verdad? En Batman The Long Halloween, ¿ok? Es donde, no, Sí. no, Batman The Long Halloween es el último que interpreto. La primera vez que lo interpreté fue en el cómic de Frank Miller, ¿verdad? El Caballero de la Noche 1 y 2, que es una biología, ¿ok? Sí. Ahí lo interpreto por primera vez. Después tengo la suerte de doblarlo cuando William Shatner, el famoso Capitán Kirk, interpreta la voz en el homenaje que se le hizo al querido Adam West antes de morirse, Sí. donde él dobla Correcto. las voces y a partir de ahí, ¿verdad? Quedo como voz recurrente del personaje. Se juega el personaje que es un émulo de, digamos, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el, el personaje comienza siendo, dependiendo del autor, en el cómic de Frank Miller, Ujú. es un tipo atormentado, Mm. es un tipo que no quiere ser un demonio,
¿ok? En el caso del Harvey Dent de Gaslight, es un tipo que es un malvado. Ahí nunca se transforma en dos caras, se mantiene siendo Harvey Dent. Entonces tienes que darle la característica con la misma voz de tipo malvado, enamorado de Selina Kyle, ¿ok? Pero cuando ya se transforma en dos caras, la voz tiene que ser, digamos que mucho más con aire para dar esa sensación siniestra y por casting, gracias a Dios, la variación de las voces de cada uno de esos tres, digamos, esas versiones de Harvey Dent y de Dos Caras que han sido el regreso del Encapotado 2, que ha sido el dios del cómic Frank Miller, y además de uno de los cómics más famosos del año 89 de Long Halloween, pues la gente de la Warner ha pedido casting y ha gustado la interpretación que se le ha dado. Fue algo como lo que pasó con mi querido compañero, ¿verdad? La voz de Batman desde hace ya bastante tiempo. Héctor Indriago, para hacer la voz del Batman viejo de Frank Miller, tuvo que avejentar la voz y por casting, pues quedó. Sin embargo, ¿verdad? Kevin García es quien interpreta este Batman similar al de la serie que tú mencionaste hace poco, porque es una voz mucho más elegante. Entonces, la variación de Harvey Dent y de Dos Caras, aparte de la actuación, que es lo fundamental, está basado en los tonos graves y aireados o agudos e inteligentes. Eso es más o menos la diferencia que se hace y gracias a Dios que, bueno, he podido interpretarlo durante ya cierto tiempo, pues. También lo hice para un live action, también lo hice para Batman Lego, ¿ok? Que es un cómic del videojuego de Lego. No lo hice para el videojuego, pero lo hice para la película del videojuego. Y fue interesante interpretarlo como es todo. Uno de los mejores demos que tengo es un momento en el cual en el cómic de 1989, estrenado hace poco, en The Long Halloween, tengo un enfrentamiento entre Grundy. Grundy mata, Grundy destruye, contra, sí, claro, un día murió, otro día acabó. Y un fanduber de estos respetó las voces originales, lo puso y le puso los diálogos y quedó muy bonito. Inclusive lo tomé como un demo personal porque pocas veces uno tiene la suerte de hablar con uno mismo dentro del doblaje y que eso quede bien, que no se note que es una misma persona hablando, y gracias a Dios en esa ocasión pues salió bien y se pudo lograr. Renzo, ahora hablemos del Acertijo, como ya viene en un mes la película de Batman con Robert Pattinson, el de Crepúsculo. Ahí este Acertijo lo volvieron muy asesino seriado, o sea, esos asesinos que degollan, que asesino en serie. Sí, es muy Hush. Exacto. ¿Tú o sea, todavía no se ha estrenado la película, pero tú cómo puedes relacionar entre este Acertijo que viene en marzo y el tuyo que has hecho? Mira, es muy simple. Yo tomo el Acertijo desde Batman el Valiente, porque antes lo había inclusive realizado mi compañero de casting en Bob Esponja, Luis Carreño, había hecho el Acertijo en alguna ocasión. Yo lo tomo como Edward Nigma, ¿verdad? A partir de ahí comienzo a darle una interpretación desde un punto de vista más aguda, una voz más que revele un poco el proceso mental de la inteligencia, que es la característica del villano. Y un buen día me consigo con que sale el cómic famoso de Hush. Y ahí, como todos recordarán los que lo vieron, hay un
Hush, que no se sabe qué es, que está matando a todos los villanos de la ciudad, y que inclusive pareciera que hubiese matado también al Acertijo. Y Hush es mucho más oscuro, mucho más fuerte, inclusive ha ido al pozo de Lázaro y se ha hecho un individuo más fuerte. Yo pienso que lo que van a hacer, como siempre lo hacen, es decir, respetemos y entendamos que lo que hace Hollywood es hacer un producto que una varias cosas de los diversos cómics y películas animadas para tratar de integrarlo en algo que sea, digamos, comercialmente lucrativo. No respetan, por regla general, no respetaron Batman versus Superman, no respetaron a Frank Miller, que es uno de los verdaderos creadores y genios del cómic, sino que sencillamente se van por una cosa bastante comercial. El Acertijo va a ser, pues, el centro, pero una mezcla entre ese Acertijo que ya vimos en la serie de Batman, la serie live action, que es un acertijo que tiene la voz y que tiene la maldad, pero lo mezclan con la parte de Hush, que es una parte, que es una evolución del acertijo muy posterior, en un mundo aparte y paralelo, donde él se transforma en Hush, porque es un mundo aparte. Ellos lo van a unir los dos, ojalá les salga bien la amalgama, pero sencillamente tenían que darle la característica de un asesino en serie o de un supervillano mucho más atractivo para poder reiniciar un nuevo universo con Robert Pattinson, ¿verdad? Y que todo el mundo, no sé, como que se olvide un poco del Batfleck o del Ben Affleck, que logró hacer un buen Batman, a mi criterio, y eso que no me gusta mucho Ben Affleck, pero no puedo negar que pudo hacer un buen Batman convincente. Y bueno, esperemos a ver qué es lo que Sí, trae la... porque, ajá, sí, porque este actor que va a ser al Acertijo es como un muchacho más de, como de 35 años, entonces Paul Dano, Paul Dano se llama. exacto. Y ahora el que va a ser al pingüino, Colin Farrell, dijo que este pingüino no tiene aletas, como el pingüino que hizo Víctor Díaz, sino que Colin Farrell lo basó mucho en El Padrino, en este Corleone. Entonces yo cuando vi el primer poste, yo dije, ¿ese es Falcone o es el pingüino? Porque Falcone es un mafioso gordo también, y entonces yo dije, ¿ese es Falcone o es el pingüino? Y ya empecé a decir, este es el pingüino. Entonces, yo no sé cómo está, pues, no sabré cómo será la crítica. Bueno, Renzo, como te digo, tendremos que esperar que eso salga porque ellos suelen unir varias cosas. En este caso, así como están uniendo a Hosh y están uniendo al acertijo clásico, ahora también están uniendo la característica de mafioso del pingüino con la característica de la mafia a la que siempre enfrenta Batman en sus primeros años, que son delincuentes comunes. Vamos a ver cómo les sale esto. Ah, no, sí. Renzo, ¿cómo fue interpretar a, a este maravilloso actor de Estados Unidos, aquel Mitchell, en Kenan y Kel, que fue un hitazo también, fue una gran, o sea, una comedia muy buena, muy divertida. Yo lo veía todas las noches en Nick Night. Fue mi infancia, Kenan y Kel. Yo no sabía que se había hecho en Venezuela, yo pensé que se había hecho en México. Entonces, no, ¿cómo te sentiste de hacer ese personaje de Kel Mitchell, o sea, de Kenan y Kel? ¿Cómo fue la Mira, experiencia? mira, la voz de actual, la voz que identifica a EXN, un gran amigo, Carlos, fue el que lo interpretó en la primera temporada. Su interpretación fue correcta.
El Mitchell tiene una voz muy grave, muy rasgada, con mucho aire, y a los 12 o 13 años ya había cambiado su voz. Ujú. Sin embargo, estaba interpretando un personaje muy infantil y tonto, y él le puso una voz rasgada y fuerte. No olvidemos que Carlos fue quien interpretó también a Fenomenoide, un hitazo para la época, como lo dices tú. Ujú. Pero en Nickelodeon escucharon la voz y dijeron, no nos gusta. Cuando lo que tú doblas no se parece a la característica que el personaje tiene, sino a la voz del actor, tú corres el riesgo de que no se vea bien o que los consumidores no les agrade. Al decirme, mira, están cambiando la voz y quieren una voz más niña, quieren una voz más tonta, quieren una voz que se asemeje más al personaje, yo aproveché eso no solo para crear la primera escuela de doblaje en Venezuela, sino para crear mi propio sistema de enseñanza del doblaje, que ya está cumpliendo 21 años, y que se llama Escuela Superior de Doblaje. En Ujú. Venezuela enseñamos a doblar al personaje y a sus características, no a imitar la voz del actor. Eso fue una escuela para mí. Y yo empecé con una voz, Kenan, ¿qué vamos a hacer con una salsa de tomate en el cementerio? Oh, no, ahí vamos. ¿A quién le gusta la gaseosa de naranja? A mí, a mí, a mí. Y me iba hacia esos cambios de voz que normalmente tenemos los hombres cuando somos adolescentes, que Ujú. en mi país se le dice que se nos van los gallos y cosas así. Y por suerte gustó y me mantuve haciendo al personaje de esa manera. Y al principio la serie no me agradaba, me parecía muy tonta. Pero luego me empecé a meter en el mundo del personaje y ese fue mi primer personaje verdaderamente famoso. Yo me empecé a hacer famoso por Kel, no por Calamardo. Kel es Ujú. anterior a Calamardo, por lo menos en 2 o 3 años, y lo hice por todas las temporadas hasta que terminó la serie, más 3 películas. Ujú. Y fue exitosa, fue la primera vez que canté haciendo doblajes. Yo no soy cantante ni quiero serlo, pero gracias a Dios me ha tocado personajes que no son cantantes, sino que cantan de una manera divertida. Ujú. Por ejemplo, bella soñadora que estás en el mar, con Calamardo, y con que él me tocó gaseosa de naranja, soy feliz, gaseosa, y gustaba mucho porque era una imitación de Bailando bajo la lluvia de Jim Kelly. Entonces fue extraordinario poder hacerlo, divertirme en el mismo tiempo, y sencillamente me sentí muy bien interpretando a ese muchacho tonto que se robaba el corazón porque todo el mundo estaba esperando el momento que fuera a hacer la tontería del día, ¿no? Ujú. Eh, Fue bien interesante. Cuando ves tus personajes, a Calamardo, a aquel, a Dos Caras, al Acertijo en televisión o en el cine, ¿tú qué sientes? ¿Qué sientes cuando ves a esos personajes en la televisión o en el cine? ¿Qué te produce? Bueno, mira, profunda satisfacción. Ya yo pasé esa época de mis alumnos en que eh, se graban, se ven, montan los demos de lo que acaban de hacer. A cada rato ponen un TikTok con sus personajes. Ujú. Porque básicamente los años que ya yo tengo haciendo esto me Ujú. ha permitido hacer cosas muy interesantes. Y estoy profundamente agradecido y me siento lleno de orgullo cuando veo un trabajo que le gusta a la gente. Ahora, yo particularmente considero retos más difíciles, ¿verdad? Interpretar a genios de la actuación, personajes o actores, mejor dicho, Ujú. que cambian de intención de línea a línea. Y esos monstruos como Robert De Niro, como Al Pacino, Jack como Nicholson. exactamente, esa gente sí considero yo que son verdaderos retos de actuación. Sí. Por ejemplo, acabo de terminar la última película con la que cierra
una serie de culto de cine negro que se llama Ray Donovan, y ahí interpreto a John Boyd, dueño de un Oscar, padre de Angelina Jolie y un actor extraordinario. Y desde la primera temporada por casting lo interpreté de principio a fin, a lo largo de 6 estudios en Venezuela. Y es muy interesante cuando tú ves a un individuo que tiene en este momento 83 años y que la voz que yo le pongo es, sí, mi hija, de acuerdo, Miki, es una voz rasgada, es una voz lenta, es una voz, bueno, el tipo es un maleante, es un delincuente terrible, que ha hecho un daño terrible a su familia, y irlo llevando a lo largo de todo ese proceso y ver las maravillosas cosas que ese señor tiene como actor y los recursos que tiene, y respetar lo que él va haciendo, añadiéndole mi parte creativa, eso me gusta, ¿no? Ahora, por supuesto, ¿verdad? Que cuando tú te consigues con Grondi, lo acabo de hacer en una producción que no puedo decir su nombre porque no sale al aire, no ha salido al aire todavía, pero cuando tú ves a Grondi, que en vez de ser Grondi mata, Grondi destruye, el tipo le pusieron inteligencia. Me recuerdo de la época en la que tuve que hacer la muerte de Salomón Grondi para Liga de la Justicia Ilimitada, ¿ok? Que es cuando Grondi muere, y recuerdo las oportunidades en las que Grondi utiliza el cerebro, que todo el mundo piensa que no lo utiliza. Es decir, cuando yo veo la evolución de un personaje, me siento retado como actor y me encanta hacerlo. Y cuando lo veo en pantalla y siento que se logró esas transiciones emocionales de manera creíble, uno se siente agradecido con el doblaje y agradecido con Dios porque le permitió a uno interpretar de manera correcta una emoción para el disfrute de las personas que lo ven. Uno está aquí precisamente por eso. Uno es un contador de cuentos, un cómico de la legua, un trovador de historias, y si a la gente le gusta, pues uno no le queda más remedio sino estar profundamente agradecido. Así que me siento agradecido. Bueno, Renzo, te voy a poner un reto aquí en Movie Maker, un reto bien bueno para que recordemos un tiempo, ese tiempo. Eh, bueno, Renzo, muchas gracias por esta entrevista. Te deseo mucha suerte en el doblaje y que sigas haciendo reír con Calamardo y haciendo mucha maldad con el Acertijo y con Dos Caras. Muchas gracias desde Colombia hasta Venezuela, porque pues somos hermanos, casi hermanos, porque fuimos conquistados por el mismo conquistador, por Simón Bolívar. Muchas gracias, Renzo Jiménez, la voz de Calamardo, la voz de Dos Caras y el Acertijo. Y quiero pues pedirte que te despidas con Calamardo, Dos Caras y con el Acertijo para mi público de YouTube. Bueno, bien, muchísimas gracias a ti por la invitación, gracias a tu público. Básicamente, para mí es un verdadero placer siempre estar con la gente que me ha puesto aquí. Yo me debo a todos y cada uno de las personas a las que les gusta mi trabajo, y siempre estaré profundamente agradecido con todos ustedes, aunque no lo crean. Y está bien, muchachos. Adivinen esto. Próximamente regresaremos para matarlos a todos. Renzo, muchas gracias Renzo, y nos vemos en un Gracias, próximo Colombia video. y Chao. Venezuela, que fueron libertados, no conquistados por Bolívar, sino Ah, no, libertados. libertados, sí señor, libertados por Bolívar. Un gran abrazo. Muchas gracias Dios me los Renzo, bendiga y que hasta estén luego, bien. chao. Suerte. Bueno, gracias, chao.